En todos los países de América Latina fue exactamente igual. Primero la revolución, después de la revolución una anarquía a la concha de su madre, después entonces un tirano fuerte, 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 generalmente muy nacionalista. Como los tiranos nacionalistas siempre joden, lo sacan y viene entonces la Organización Nacional, que significa bajarse los calzones delante del poder de turno y decirle, introdúzcame que le pertenezco. Quiero pertenecer al bloque, o quiero que me ponga al bloque, no se sabe bien cómo es la cosa. Y acá fue exactamente igual. A partir del año 1853, después de la batalla de Caseros, se empieza a organizar un país, y se organiza un modelo de país, que te puede gustar o no gustar, pero lo que sí seguro era un modelo muy claro, no este cachivache que venimos soportando hace más de 40 años, no sabemos qué carajo somos. En aquella época se sentaron cimientos, algunos buenos, otros malos, pero el de la educación, por ejemplo, fue inobjetable. Este país fue el país más alfabetizado de toda el área durante más de 170 años, y se lo debe al plan que hizo Domingo Faustino Sarmiento, una persona absolutamente controversial, una persona absolutamente discutible, pero que en eso no se le puede negar. Trajo maestras de todas partes del mundo, abrió escuela hasta el último rincón del país, y así se empezó la educación argentina. Y lo hizo en medio de la barbarie, del quilombo, en el año 1860, sin una sola computadora. Cuando lo comparo con estas pajeras y estos pelotudos que los consejos pedagógicos, llenos de computadoras y con la concha de Pestalozzi y la mierda de Piaget, lo único que hicieron fue el sistema educativo que terminó por sumir en la ignorancia y en el desastre y en el analfabetismo a la República Argentina. No tengo más que darle un aplauso a Domingo Faustino Sarmiento porque se lo merece. Y así vino el siglo XIX. Pero el siglo XX empezó. El siglo XX empezó con inmigrantes y bronca en el conventillo. Vamos al siglo XX, vamos, pinguito. En el siglo XX la Casa de Gobierno está dominada primero por los conservadores. Después empiezan a gobernar los radicales. Primero un radical muy popular como Irigoyen. Después un radical muy conservador como Alvear. Y después vuelve Irigoyen porque la gente lo vuelve a elegir. Pero allá en el 30, cuando Irigoyen lo embalurdaron, no solamente embalurdan a Irigoyen, sino a toda la historia argentina. El 6 de septiembre de 1930, un horroroso golpe militar comandado por el general Uriburu manda a la puta que lo parió a la continuidad democrática y nos sumerge en la década infame. La década infame que comienza en los años 30, que es realmente de terror. Una década infame marcada por el fraude político casi permanente, por golpes militares en el medio, por la movilización a tipo dedo de los candidatos que convenían y que no convenían. Todas las provincias argentinas regidas por grandes caudillos que hacían lo que se le cantaba el culo y lo que se le cantaba el culo al extranjero, por supuesto, y la provincia de Buenos Aires siempre dominada por caudillos que protegían la prostitución, el juego y la droga. En eso no hemos cambiado mucho porque nosotros tenemos un gran respeto por las bellezas regionales y queremos respetarlas de alguna manera. Así que cambian los caudillos, pero la misma historia. Te aprietan los huevos, no te dejan hablar en todas partes del mundo, pero de todas formas, acá lo hicimos y lo hicieron violentamente. Claro que también hubo una parte positiva. Cientos de miles de inmigrantes de todas partes de Europa, sobre todo, vinieron a engrandecer esta República Argentina. Les parecía un paraíso, porque de verdad lo era. Acá podían comer y aunque no ganaran demasiado en las fábricas bastante pestilentes, no importa. Al lado del horror de Europa, esto era una maravilla. Y engrandecieron nuestro país y engrandecieron nuestra cultura y los pudimos recibir y fue una de las pocas cosas importantes de aquella década, porque lo demás fue Patagonia rebelde, quilombo, desastre y sobre todo venta. Vendieron en el país de una manera asquerosa e inmunda, pero sin vergüenza alguna. Claro, algunos se daban cuenta y algunos legisladores iban al Senado de la Nación y denunciaban las ventas, los mataban a balazos, asesinatos en el Senado de la Nación, crímenes políticos, fraude electoral, desastre, horror, quilombo y dictadura. En el medio de ese quilombo, ya al final de esa década, en el 39, se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe que la Segunda Guerra Mundial era Hitler contra los aliados? ¿De qué lado se pone la Argentina? Del lado de Hitler, como corresponde. Pero no lo vamos a admitir nunca de ninguna manera, así como somos neutrales, pero nuestros militares miran con simpatía a Hitler, hasta que Hitler empieza a perder. Cuando se dan cuenta que Hitler la tiene perdida, ahí nos cambiamos de bando y declaramos la guerra a Hitler cuando faltan 5 minutos para que lo echen. Una vergüenza total y absoluta, con una moral recta o el recto de la moral, no se sabe muy bien. Y en el medio de tanto quilombo, ida y vuelta, en el año 43, un golpe militar se apodera del poder y, por supuesto, un militar es nombrado como ministro de Trabajo y Previsión. Es una gran jugada, lo nombran a Perón. Perón es una persona muy inteligente que empieza desde el Ministerio de Trabajo a hacer un montón de cosas importantes, porque se da cuenta que después de la guerra, y cuando termine la guerra, que ya está por terminar, va a venir una explosión industrial. Europa no está en condiciones de asumirla, Estados Unidos tampoco, tiene que ser en estos países. Entonces empieza a darle a los obreros un montón de cosas importantes, porque él se da cuenta que necesitas una clase obrera bien paga y absolutamente desarrollada. Él le empieza a dar todo lo que los socialistas y los radicales no pudieron por democracia, lo empieza a dar por cojones, porque es ministro de un gobierno militar, y les empieza a dar cosas importantes
sindicalizantes a los obreros van individualizando. Hay un milico que nos ayuda y empiezan a gritar Perón, Perón, Perón. La popularidad de Perón crece, crece y el resto de los militares, con esa percepción psicológica que siempre tuvo nuestros militares, dicen, lo metemos preso y se acabó el quilombo, se va a la mierda. No, no se acabó el quilombo, empezó el quilombo que todavía no terminó, porque evidentemente no hay nada como meter preso a una persona que está ayudando a los pobres salen, aunque sean argentinos, salen evidentemente, y allá en el año 1945, con Perón preso, toda la gente bajó a la Plaza de Mayo sin que el choripán, sin que lo llevara nadie, se lo llevó su deseo, y gritaron Perón, Perón, libertad Perón, lo tuvieron que dejar libre. Cuando en el año 46 Perón se presenta a elecciones, gana por muerte, y sin ningún tipo de fraude, y cuando gana, empieza a hacer cosas muy importantes para la clase obrera, y con todo lo que tenía el país, porque el país tenía muchas reservas, porque era un país muy rico con un pueblo bastante pobre, empieza a poner todas esas reservas en levantar la vida de la clase obrera, que llega a su momento más grande. Evita ayuda mucho con su obra social, y cuando después que Evita se muere, viene la segunda presidencia de Perón, y ahí ya se empieza a resquebrajar el modelo. Ahí se empieza a acabar la plata, ahí algunos sindicatos empiezan a protestar, ahí viene una inflación que se ve venir en cualquier momento. Se hubiera ido a la mierda solo, Perón se hubiera desgastado como siempre se desgasta el poder. Los militares argentinos, con su percepción psicológica, le hicieron un golpe militar en el año 1955 para echarlo cuando faltaban 2 años para que terminara. Le hicieron un golpe militar en septiembre del 55, pero hubo una previa, el 16 de junio de 1955, para forzar a Perón a que se vaya. Bombardearon la Plaza de Mayo en hora pico a las 12 de mediodía, un día laborable jueves. Eso es algo que no te entra en la cabeza, porque si lo querés matar a Perón, matalo a Perón. Si querés hacer una cosa simbólica, hacerlo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que no hay un arma por la Plaza de Mayo. No, un día laborable a las 12 de mediodía, matando gente que no eran peronistas ni nada, era gente que estaba saliendo de los ministerios a tomar algo, porque era la hora del almuerzo, a ir a hacer un depósito bancario, a pasear el perro. Los cagaron y los hicieron mierda, y yo sé perfectamente de lo que hablo, porque yo tenía 15 años en ese momento y estaba en tercer año del colegio secundario, y me mandaron la última hora, que tenían costumbre, a mandarnos a hacer algún trabajo a la Biblioteca Nacional. Yo, como vi que el clima estaba revuelto, me fui para mi casa, y no subí al colectivo, el colectivo que después vivo absolutamente bombardeado, en el diario del día siguiente, hecho concha por una de las bombas maravillosas de esas Fuerzas Armadas a la que yo, mi abuelo y mi bisabuelo le habíamos pagado los impuestos. O sea, cagaron a la gente sin saber si era peronista ni nada, pasan a la historia como próceres, la reputa madre que lo parió, y yo estoy vivo, depende de casualidad. Por eso, cuando yo hablo de Dorrego y de Lavalle, son estaciones de subte, pero cuando empiezo a hablar de la historia que yo viví, me viene una rebelión que me nace en los huevos y me hace la permanente en el pelo. Se me enrulan hasta los pelos del orto, y ahí empiezan las preguntas. Ahí me empiezo a preguntar. Y me empiezo a preguntar lo que no tiene respuesta. ¿Por qué tan boludos? ¿Por qué tan idiotas? ¿Por qué un ejército de mierda? ¿Por qué una iglesia tan sorete? ¿Por qué unos radicales tan pajeros? ¿Por qué esta mierda de peronismo que no la entienden ni ellos? ¿Por qué habernos tomado a la tremenda un país maravilloso para vivir en paz y en democracia con toda la riqueza que Dios nos dio? ¿Por qué tan boludos? ¿Por qué tan fascistas? ¿Por qué tan fascistas los que hacen la revolución? ¿Y por qué tan hijos de puta los que golpeamos la puerta de los cuarteles? ¿Por qué los que no sabemos vivir en democracia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no hay nada. ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿A este pobre desgraciado? Tiene 4 patas y apenas se da con su pata. No, te lo tengo que preguntar a vos, Dios. A vos te lo pregunto. A vos, dame una señal de que me estás escuchando.